cielo así. Buenas noches, Dios les bendiga. Sí, hoy cambié. Buenas noches, Dios les bendiga. Eh, pues nuevamente voy a compartir en esta noche una pequeña reflexión. Antes iniciamos orando un momento. Bendito Dios y Padre eterno, alabamos y bendecimos su nombre, Señor. Le damos gracias, Padre, por tenernos aquí una vez más. Sea usted apartando todo problema, toda dificultad, quitando todo obstáculo que nos impida participar en esta clase en esta noche, Señor. Se lo pedimos que sea usted tomando el control, se esté dirigiendo todo, porque todo lo hacemos para su gloria y honra, Señor. Se lo pedimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Santo. Amén. 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 Voy a compartir. ¿Ya se está bien? Perfecto. Perfecto. Acompáñenme a leer Romanos 1:16, que nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego, y también al griego. Bien, empezamos pues con la primera parte, dice, no me avergüenzo del Evangelio. Ahí el apóstol Pablo empieza por afirmar que no se avergüenza del Evangelio en un mundo que a menudo rechaza el mensaje de Cristo, ¿verdad? Tal vez es visto como algo irracional, que no se entiende, que no se comprende o como debilidad. El apóstol Pablo nos anima a que nosotros nos mantengamos firmes, a no, porque el Evangelio no es un mensaje débil, sino que es un mensaje de poder, un mensaje que salva. Entonces, en un contexto en que el Evangelio tal vez es ridiculizado, donde los cristianos son perseguidos, pues Pablo nos muestra a nosotros la importancia de no avergonzarnos del Evangelio, sino de estar orgullosos pues de su poder transformador. Y aunque a veces los cristianos tal vez nos cuesta, podamos sentir vergüenza, ¿verdad?, de compartir el Evangelio, debemos recordar que el Evangelio tiene poder de cambiar vidas. Entonces debemos de confiar en ese poder del Evangelio para, sin importar pues cómo nos sintamos a veces o cómo nos quieran hacer sentir mal por compartir el Evangelio. Continuamos en porque es poder de Dios. Esto es, pues Pablo dice que en lo que no está avergonzado del Evangelio, porque está centrado en el poder del Señor Jesucristo. Entonces, él sabe que el Evangelio o las buenas nuevas tiene poder. No es que nosotros le demos el poder, sino que el Evangelio, las buenas noticias, pues no simplemente es una información o un mensaje, sino que tiene el poder para cambiar a las personas, porque a veces nosotros no podemos hacerlo nosotros mismos, sí, pero el poder del Evangelio es el que lo que nos levanta, lo que nos cambia, lo que nos transforma, lo que nos hace pues ser capaces de venir ante la presencia de Dios para salvación. El Evangelio es el medio por el cual Dios provee la salvación a la humanidad, liberándonos del pecado y la condenación. Entonces, Cristo ha salvado a muchas personas. Cristo es el que puede salvar y libertar a las personas de las drogas, de los comportamientos autodestructivos, ¿verdad? De las enfermedades, de la muerte. Entonces, no es nosotros con nuestras propias fuerzas, sino es el Evangelio que lo hace por cada uno de nosotros. Entonces, Cristo nos salva de la separación de Dios, nos capacita para vivir a nosotros, cada uno de nosotros, delante de la presencia del Señor. Para todo aquel que cree. Entonces, el Evangelio tiene la capacidad de salvar a aquel que cree, sin importar pues su origen, su cultura, ¿verdad? Su país de origen.
porque no es simplemente pues palabras como decía, sino que es un poder que transforma vidas. Entonces, el poder del evangelio no está en nuestras habilidades, en nuestros méritos o nuestras capacidades para predicarlo, ni en la perfección tal vez de nuestras ni de nuestras vidas, sino que está en la obra poderosa de Dios a través de Cristo. A veces podemos subestimar al evangelio o pueden subestimarnos a nosotros los cristianos tal vez, pero es importante que recordemos que el evangelio puede cambiar aún el corazón más endurecido, que el evangelio sana las heridas más profundas y que restaura la vida de las personas. Al judío primeramente y también al griego. Entonces el evangelio no está limitado a un grupo de personas. Aunque en un inicio el mensaje fue dado a los judíos, ¿verdad? Pero está destinado para todas las naciones del mundo. Esto nos incluye a cada uno de nosotros a lo que creemos, sin importar cuál sea la raza, la nacionalidad. Entonces no hay barreras, es para todos, sin importar de dónde provengamos. Todos podemos tener acceso a la salvación a través de creer en el Señor Jesucristo. Entonces, aunque a veces nos sintamos que alguien es imposible o que alguien está fuera del alcance del Evangelio, tal vez por su estilo de vida, por su forma de ser, pero no, el Evangelio no discrimina, el Evangelio es para todos y tiene poder pues de transformar a cualquiera que lo reciba con fe. Entonces, en conclusión, no, el Evangelio no es algo de lo que debamos de avergonzarnos de compartir. Al contrario, es un mensaje que trae poder, que trae esperanza, que trae transformación a cada vida. Entonces debemos de vivir con esa confianza de que no dependemos de nuestros propios esfuerzos, sino que dependemos de la obra de Cristo. Y cada vez que tengamos la oportunidad, pues compartamos este mensaje de fe y esperanza. Oramos nuevamente para culminar esta pequeña reflexión. Señor, le damos gracias, Padre, por el poder del Evangelio, Señor, que nos salva y que nos transforma. Bendito Dios, sea usted tomando el control, le entregamos todo para bajo su dirección, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos y damos gracias. Amén y amén. Que Dios le continúe bendiciendo. Gracias. Amén, amén. Dios les bendiga, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas Eh, noches, apreciada maestra. bueno, bienvenidos nuevamente a nuestra segunda de procesos formativos. Es maravilloso este tiempo que el Señor nos regala. Gracias, Carmen, por el devocional y Angelita y David que están aquí acompañándonos. Para iniciar, quiero que hablemos de la tareita. ¿Cómo nos fue con la tarea? Abran sus micrófonos, cuál fue el ejercicio, cuál fue la... ¿Todos hicieron la tarea? No, yo me imagino que sí, ¿no? La plataforma tuvo que haberse cerrado ayer. Hubieron ya varios que ya están calificados, inclusive perdón, yo interrumpo a la maestra, inclusive hubo unos ciertos aportes que ahí yo les escribí por ejemplo, el de la hermana Livia, Nuris, el hermano Omar, ahí Luis Alberto también, bueno, que les escribí que comentaran, me pareció muy acertados. Hubo uno, el de la hermana Livia, que pues la verdad me tocó porque fue genialísimo y sería muy interesante que se lo comentaran a la maestra. Parece interesante que los leamos en la clase. El objetivo de este ejercicio, y yo creo que esa fue la experiencia, es cuando hacemos nuestra propia definición, es reflexionar sobre el aprendizaje, es meditar, y cuando construimos es porque lo hemos interiorizado, ¿verdad? Entonces, ese era el ejercicio de esta primera clase y quisiera que los que se animaran a leer sus definiciones, quisiera que o de pronto contar la experiencia de manera muy breve que fue ese que significó este ejercicio.
¿Se animan o los animamos? No, maestra, me animo. Listo, Eh, Nuri. Bueno, Buenas noches, hermanos, pastores, maestros. Bueno, la experiencia fue muy enriquecedora porque me llevó a, digamos, a reflexionar en el área espiritual, lo que es el concepto de educación cristiana y la manera como el maestro cristiano está comprometido con el saber del estudiante, porque el saber es la doctrina, es la palabra de Dios. Y en las leyes, la 1, la 2 y la 3 me aportaron muchísimo porque es una responsabilidad, la verdad que sí, es una gran responsabilidad del maestro al llevar a enseñar, a formar los hijos de Dios y que uno tiene el compromiso de que ellos en realidad aprendan el evangelio tal cual como está escrito, sin ninguna contaminación ni adulterando su palabra. Y otro aspecto fundamental es cuando la segunda ley habla de la eficacia y la eficiencia en la manera como uno debe de desarrollar en los temas y la importancia que debe tener el estudiante para el maestro. La verdad que sí, es un gran compromiso. Yo soy maestra, he trabajado muchos años en la parte secular, pero siempre observé que la responsabilidad y el compromiso con la palabra de Dios en la enseñanza es algo fundamental, o sea, es algo que uno tiene que interiorizar, que no es enseñar por enseñar. Y yo no puedo enseñar un tema sin antes no lo haya vivido, sin antes yo no he sido sana en mis heridas, sin antes yo no he dado muestra de testimonio de que ese tema me habló a mí, de que ese tema a través del plan de restauración de Jesucristo me restauró a mí. O sea, ¿con qué testimonio voy yo a hablar? Voy a formar a otros si yo en realidad no he sido merecedora, digamos así, de que el tema o la palabra haya tratado primeramente conmigo. Entonces pienso que uno de los instrumentos importantes en la enseñanza, en la educación cristiana, es el testimonio del maestro. Uno es vulnerable y está en un medio, como dice Juan Juan 17 dice que estamos en el mundo, ¿verdad? Y dice que la palabra que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Pero de igual manera, como estamos en el mundo, nos contagiamos con las cosas del mundo, pero está en nosotros vivir esas cosas del mundo, aceptarlas como propias. No debe ser así. Está bien que yo me contagie, está bien de que yo sufra algunas situaciones, como coja ira, como coja cualquier cosa de esa, pero yo debo de ir a la palabra de Dios y debo de tener el Espíritu Santo para conseguir esa restauración. Entonces yo considero, para concluir, que un maestro es aquel que vive la palabra, es aquel que interioriza la palabra, es aquel que es testimonio para otros de la palabra y de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Entonces, esa es la reflexión que yo saco de este ejercicio. Bueno, y me alegra mucho que haya sido de beneficio, ¿no? Un aporte aquí, sencillo y humilde. listo. Muy bien, Nuris. ¿Quién más? ¿Livia se quiere arriesgar? Sí. Ay, es que como voy por la calle, pero bueno, eh, pues digamos que el ejercicio fue muy interesante porque lo que usted dijo en la primera clase, que de todas formas cambia como como el concepto de pedagogía, ¿cierto? En el sentido de que obviamente no se basa solamente en criterios académicos, sino que el centro de toda la pedagogía cristiana obviamente es Cristo como nuestro ejemplo. Entonces el ver obviamente esas definiciones de personas grandes, o sea, lo obliga a uno como a estructurar
una definición no solamente que sea personal, sino que sea acorde a unos criterios obviamente, digamos, aceptables o que definitivamente dé como la ruta de lo que realmente es la pedagogía cristiana. Entonces, ese ejercicio me gustó mucho. ¿Vale? Bueno, muchos de ustedes, otros quizás no tienen experiencia, tienen formación docente muy valiosa, que el Señor no desestima, pero que aquí, como decía Livia, el centro es Cristo, ¿cierto? Él es nuestro modelo de maestro, Él es nuestro modelo a seguir como el Señor, y es aquí donde se centra el principio. Entonces, el objetivo de este ejercicio era eso, precisamente afianzáramos en esos principios que podemos tomar otras cosas, sí, pero el centro es este. Bueno, Maestra Omar Dallinger tiene la mano levantada. listo, Omar, escucho. Sí, el aporte también que por ahí me recomendó José, que también dijera, era que la educación cristiana no se circunscribe simplemente o solamente a un maestro y a un alumno, o a un educador o a un educando, sino que uno también puede ser un autodidacta y puede ir aprendiendo por sí mismo. Principalmente nosotros los laicos por ahí que tenemos trabajos seculares y no vamos a un seminario ni a una universidad para aprender teología, tenemos que muchas veces, de comillas, rebuscarnos del material y de tratar de ir aprendiendo siempre, ¿no es cierto? Siempre anclados digamos, a criterios básicos que rigen la fe, ¿no es cierto? Para no irnos al pasto, como se dice generalmente, pero es importante eso también, no perder el entusiasmo de aprender también por uno mismo, de, de- de- la curiosidad constante en la búsqueda de todo lo que se refiere y principalmente tener la mente abierta, tratar de no dejarse adoctrinar ni tampoco adoctrinarse uno mismo, sino tratar de aprender lo mayor posible para conocer y de esa manera respetar al que piensa distinto también. Eso creo que enriquece mucho a la persona de tener la mente abierta y aprender de todos, digamos, y por eso poder llegar a comprender la fe del otro o la forma de celebrar o distintas cosas y respetar al otro también. Aquí nuestro gran maestro y nuestro ayudador en la enseñanza es el Espíritu Santo. Él es el que nos revela, Él es el que nos hace consciente de muchas cosas, Él es el que convence. Cuando nos disponemos al Espíritu Santo, primero, como decías, para que nos enseñe, para que nos instruya en nuestra vida y para en ese mismo sentido poder instruir a otros sobre lo que Él quiere enseñarnos. Bueno, muy bien. Voy a estar conectada en dos pantallitas, una para las presentaciones y otra en las que, pues, para que me puedan ver. Vamos a retomar un poco lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Ya me imagino que con el ejercicio todos tienen un concepto más claro sobre de lo que tratamos en el curso y hacia dónde pretendemos ir con esta clase. Ese es el objetivo principal. Continuamos y retomamos más bien las 7 leyes de aprendizaje que estamos estudiando el maestro Bruce Wilkinson. Por ahí escuchaba una de las hermanas, ya van a ley 3. Yo les puse referencia porque pues lo trabajamos así, pero aún no la hemos visto, la vamos a ver en esta clase. Vamos a hacer un recorderis, por decirlo así, de lo que vimos, la elección de la ley 1 y retomaremos hoy con la ley 2 y la ley 3. Pero antes, como hablamos, este es el gran maestro del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día maravilloso, por el privilegio que nos permites de estar en esta clase, de aprender, Señor.
de ser formados por medio de tu palabra y poder compartir ese hermoso ministerio de nuestro Señor Jesús. Nos disponemos para que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, que seamos un instrumento vivo, Señor, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a empezar a compartirles pantalla. Me cuentan si la pueden ver. ¿Sí la ven? Sí, ahí se Sí, ve. sí, hermana, sí. Segundo, cuarto. Listo. Entonces, estamos viendo las 7 leyes del aprendizaje del maestro Bruce Wilkinson. Vimos la primera, vimos que la referencia para todas las leyes es que vamos a ver una introducción acerca de la ley, la mentalidad, el modelo, las máximas y el método y las maximizadores. Es como la dinámica que tiene la presentación para afianzar el aprendizaje de cada una de las leyes, o mejor, la reflexión de la enseñanza en este proceso. Hablamos que existen leyes, que las conozcamos o no, ¿sí? Estas leyes siempre nos van a... existen en la naturaleza, y en la medida que entendamos, las aprendamos y las apliquemos, pues realizaremos mejor nuestro trabajo en el caso de las leyes del aprendizaje. Permítame. Listo. Si está hablando, no se escucha nada. Está en silencio, hermana. Maestra, no se oye. Creo que algo le pasa al sonido de María Yesmi. Ya le estoy escribiendo Ok. que no, creo que se desconectó el equipo donde, como está en doble equipo, entonces se desconectó el equipo donde estaba transmitiendo el sonido. Ahí está. Listo. Perfecto. Ay, qué pena con ustedes. ¿Me escuchan ahora sí? Se oye muy bien. Ok. Entonces retomamos nuestra presentación por acá. Bueno, entendiendo los conceptos que estudiamos, ¿cierto? Un maestro no debe dejar de aprender ni de prepararse. Nunca es suficiente. Siempre debemos buscar, escudriñar en la palabra, buscar al Espíritu Santo para que nos enseñe, para que nos instruya, para que nos guíe. Es importante ser conscientes de esta responsabilidad que tenemos como maestros y sobre todo como mensajeros de la palabra de Dios. Ustedes y yo nos estamos formando para ser maestros de seminario de la Biblia Thompson. Qué importante es entender esta responsabilidad, que no solamente es aprender la estructura como está en el manual, sino que es necesario
que continuamente meditemos y meditemos sobre lo que vamos a enseñar y sobre qué más el Espíritu Santo nos quiere seguir nutriendo para que lo que hagamos cada día lo hagamos mejor y no nos conformemos simplemente con lo que hemos hecho hasta ahora. Vimos la ley de la gente, que es su principio es hacer que aprenda, entendiendo, ¿cierto?, que nosotros somos como maestros los responsables de causar el aprendizaje en nuestros estudiantes. Esta ley se fundamenta en que no es que el estudiante es malo, perdió, no, es en que nosotros como maestros somos responsables de la enseñanza, somos responsables del aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes y debemos comprometernos en este sentido, acercándonos a ellos porque el éxito de un maestro está en los resultados, en el éxito de sus estudiantes, ¿cierto? Dios nos ha llamado para servir como maestros, no para pararnos como una figura de autoridad donde somos los máximos y los otros simplemente escuchan y ya. Aprendimos que el maestro se nace porque Dios nos ha dado un don, nos ha hecho un llamado, pero también se hacen respondiendo a ese llamado en la formación, en el aprendizaje continuo que como maestros tenemos responsabilidad de cumplir, ¿cierto? Y hablamos sobre los manejos de amar a nuestros estudiantes incondicionalmente. Y aquí es donde terminamos. Es nuestra reflexión de que el Espíritu Santo es el centro de todo. No podemos pretender ir a enseñar un mensaje si el Espíritu Santo no está allí. No tiene sentido. Si usted va a llevar el mensaje de la palabra del Señor y el Espíritu Santo no va con usted, nada va a pasar, porque usted puede saber, puede ser el mejor teólogo, puede saberse las escrituras de memoria, pero es el Espíritu Santo el que convence, es el Espíritu Santo el que da poder, es el Espíritu Santo el maestro, es el que ilumina. Nosotros somos un instrumento del Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios. Y en la medida que lo entendemos, cambian nuestra enseñanza, porque entendemos que nuestra fuente principal es el Espíritu Santo. Ahí se suma la formación, la experiencia y todo lo que queramos, pero nosotros debemos siempre primero anclarnos a que sea el Espíritu Santo que nos direccione en cómo debemos enseñar. Y hicimos un compromiso todos la clase pasada, ¿cierto? Y el compromiso era yo me comprometo a causar el aprendizaje en mis estudiantes. Es un compromiso que es importante que todos hagamos y comprendamos. Ahora vamos a hablar de la ley del potencial. Y esta ley tiene un principio que dice esperar lo mejor. En el libro, el maestro Bruce Wilkinson nos relata una historia personal. Y él dice que la primera vez que él empezó a dar clases, estaba muy emocionado y pues estaba esperando en el salón de clases a sus estudiantes. Ya no era un estudiante, ya era un maestro. Y en ese momento, pues estaba esperando, viéndolos cómo matriculaban sus materias, bueno, la dinámica de la universidad. Y a él para ese año le habían asignado 3 materias. Entonces, pues se había preparado, había estudiado. Y mientras él estaba esperando a sus estudiantes, se acercó otro maestro antiguo y le dijo, uy, Bruce, oí que te dejaron la clase 2B. Te felicito, estoy sorprendido, pues que usted siendo nuevo, le hayan asignado ese salón. Te explicaron en la orientación de qué se trata y él, pues como él era el único maestro nuevo, no le hicieron la orientación y quedó muy inquieto. Dijo, no, no se preocupe, es que el salón 2B es donde están los mejores estudiantes, están los mejores promedios.
Entonces, son los más puntuales, los más organizados, porque en esta universidad los organizan de esa manera. Entonces, usted pues tiene el grupo de élite. Y entonces pues él sintió una gran responsabilidad. Decía al principio no sabía si sentir miedo o sentirme muy responsable de lo que iba a pasar. Y empezó a trabajar con sus 3 grupos. Pero efectivamente el desempeño de este grupo era mucho mejor. El nivel de los trabajos que se presentaban era excelente. Todos tenían un excelente desempeño. Todos respondían bien a sus clases. Todos lograban el aprendizaje que se esperaba. Y entonces se sentía muy contento porque es que a él, siendo un maestro novato, por decirlo así, primíparo, le habían dado ese privilegio de ser el maestro de esos estudiantes de élite que eran reconocidos por ser los mejores. Pues resulta que se encontró un día el decano y hablando con el decano, pues aprovechó esa oportunidad para agradecerle esa oportunidad. Y cuando y el decano no entendía por qué agradecía, entonces cuando el decano le preguntó, ¿pero a qué te refieres? Dice, no, pues yo estoy muy agradecido que usted haya confiado en mí para asignarme el salón 2B de los estudiantes de élite, de los mejores estudiantes y yo tener el privilegio de enseñarles. Entonces el decano, perdón, le dijo, Bruce, pues la verdad es que esa estrategia hace rato no la volvimos a hacer. Para este año revolvimos todos los estudiantes, ya no tenemos estudiantes de élite. Su salón es tan igual como los otros 2. Ese día entendió, reflexionó sobre lo que había pasado y se dio cuenta que él ya había, desde el primer día de clase, se había puesto en su mente que ese salón era mejor que los otros, que tenían un mejor desempeño y su desarrollo y su desempeño como docente fue diferente. Aunque él no les enseñó los mismos contenidos, usó estrategias diferentes, les dio más material, se esforzó mucho porque como él pensaba que ellos tenían más potencial, entonces ellos tenían más para dar. Y se dio cuenta que realmente había sido prejuicioso y no se había esforzado de la misma manera con sus otros 2 grupos porque pensaban que ellos no eran tan buenos. Ese día dice él que buscó intimidad con el Señor y se arrodilló y pidió perdón porque no era ese el llamado que había hecho. El Señor lo había llamado para dar lo mejor de sí a los 3 grupos o todo aquel que él pusiese como alumno. Él dice que fue un aprendizaje maravilloso para él entender ese día que el causante de ese nivel había sido él como maestro. Y muchas veces nosotros como maestros no los vemos así. Es muy fácil caer en el error como maestros de decir, este estudiante es bueno, este es malo, este es flojo, este es, ¿cierto? Etiquetamos de una manera terrible, muchas veces dañina. Y no solo lo hacemos quizás en los procesos de aprendizaje de educación cristiana. Quizás a veces los que somos maestros cometemos ese error también, error en nuestras aulas de clase. Porque es que nosotros no podemos hablar de una vida secular y una vida cristiana. Nuestra vida con Cristo es en todos lados. Es en la casa, es en la iglesia, es en la vecindad, es en nuestra aula de clase. Y si bien el centro aquí es diferente, como decía una hermana hace rato, a esos conceptos pedagógicos académicos que manejamos, nosotros sí podemos trasladar estos principios de las leyes del aprendizaje a nuestro lugar de trabajo en las aulas. No necesariamente o simplemente una enseñanza de iglesia
infantil o de discipulado, ¿no? Imagínense el impacto que hacemos cuando vemos a nuestros estudiantes desde el potencial que Dios ha puesto en ellos, porque Dios a todos nos ha dado dones, talentos y capacidades excepcionales. Lo que pasa es que lastimosamente el sistema ha puesto unas y el que no, y si no las cumplimos, no es suficiente, pero cuando vemos desde la mirada del Señor, vemos que todos tenemos dones, talentos y capacidades que Él ha puesto para su obra, que Él ha puesto conforme el propósito personal que tiene con cada uno de nosotros. Y ahí como maestro, nuestra mirada tiene que cambiar. Porque entonces es ahí cuando nosotros vemos a nuestros estudiantes desde esa observación para descubrir cuál es el propósito que tiene en él, Dios, cuál es el talento que él tiene, cuál es su capacidad. Pero a veces como tenemos un estándar para todo el mundo, no cumplió, no pudo, no sabe, no es bueno, es muy difícil. La mentalidad. En Hebreos 10, capítulo 10, del 24 al 25 dice, perdón, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice que debemos estimularnos en el amor. Debemos mostrar el amor de Jesús. No somos quien para descalificar a nadie. Cuando vemos a Jesús como maestro, nunca vimos descalificando a nadie, ni por sus condiciones, ni por su nivel académico, por absolutamente nada. Por eso decimos que el Señor no hace acepción de personas. Estimularnos en el amor y las buenas. Nosotros debemos entender que a todos Dios nos ha dado lo mejor y que debemos aprender a ver lo mejor de nuestros hermanos, de nuestros estudiantes, de las personas que ponen Dios pone a nuestro alrededor. Hebreos en el capítulo 3, del 12 al 13 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pero a veces tenemos el concepto como de exhortar es como un regaño, como, ay, le voy a decir todo lo que hace mal. Y no, eso no es la exhortación. La exhortación debe llevarnos a construir, a fortalecernos, ¿cierto? Entonces el modelo nos enseña primero que el maestro examina en privado. ¿Y cómo lo hace? Debemos observar a nuestros estudiantes para poder conocerlos de manera individual. Jesús se interesaba por las personas que estaban a su alrededor. Vemos muchas veces la palabra que dice y se detuvo y miró, ¿cierto? No es indiferente. No es tengo un grupo de tantos muchachos o un salón y el que fue y el que recibió bien, el que no. No, que siente, cómo ve la vida, porque todos pensamos de manera distinta. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cierto? ¿Qué podemos nosotros transmitirle? Porque en el modelo tradicional eso no existe. Si hablamos de la educación tradicional, en el
Un modelo tradicional, simplemente el maestro llega, imparte un tema, unos conocimientos, evalúa, perdió, pasó y hasta luego. Pero ya no lo vemos de esta manera desde las leyes del aprendizaje, ¿cierto? Lo vemos como Cristo los ve, como debemos ver a nuestros estudiantes, como el mismo Dios los ve, con amor, con compasión, ¿cierto? Tratando de conocerlos, de ver cuáles son sus destrezas y habilidades, ver cómo podemos animarlos. Y ese tema de exhortar ahí ya se hace en público. Exhortar se refiere en este caso a públicamente decirle, oye, he visto este excelente desempeño en tal área, te felicito, te motivo, me siento orgulloso como maestro de verlo. La idea es que que observamos en privado, que examinamos en privado, podamos desarrollar el potencial en lo público, dándole entusiasmo de manera progresiva. Yo alguna vez, hace como unos 2 años, llegó al colegio un estudiante de aquí en Colombia, él estaba en 3.er grado y pues la mamá decía que él tenía algún problema de aprendizaje porque es que él no le costaba mucho aprender. Eh, y el niño todo el tiempo estaba en silencio. Pasó una semana y él no hablaba con las profes, no hablaba con los compañeros, él no pronunciaba una palabra. Le hacían preguntas y él permanecía en silencio. Hasta que a los 15 días me dice la profe me dijo, por favor, me regala agua. Yo salí corriendo a llevársela porque por fin me habló. Ella me decía, por fin, ¿cómo no iba a parar mi clase si por fin me habló? Y empezamos a observarlo y empezamos a hablarle con amor. Nosotros tenemos una profesional en neuropedagogía en el colegio y empezamos a apoyarle de diferentes maneras. Les hicimos una flexibilización curricular para que él se sintiera más cómodo en algunos contenidos. Empezamos a buscar sus habilidades y notamos que tenía unas habilidades matemáticas maravillosas, pero tenía una dificultad importante en lectoescritura y empezamos a felicitarlo y a exaltarlo por esas habilidades. Al final de la valoración por un profesional se determinó que él no tenía ningún problema de aprendizaje. Y nos dimos cuenta en ese acompañamiento el que le hicimos que él sí tenía problemas y es que su antiguo colegio, como no cumplió los estándares, dijeron él no sabe aprender y lo dejaron en un salón solo y lo aislaron del grupo. Y constantemente las palabras hacia él eran como que él no es capaz de aprender, él no entiende, es lento. Y le tenía miedo a los profesores, por esa era la razón por la cual cuando empezó a estar en el colegio no hablaba. Al finalizar el año, no solamente terminó sin ningún tipo de flexibilización curricular, sino que logró ocupar los primeros puestos en su desempeño académico. ¿Y qué es lo que había pasado? Que los docentes lo habían lastimado tanto por esa dificultad que él tenía y habían dejado de ver todas esas capacidades y ese potencial que él tenía, que la autoestima se la habían destruido. Él no quería hablar con un maestro porque les tenía miedo. Él no quería hablar con un compañero porque sentía vergüenza de sí mismo porque se sentía que era menos que ellos. Entonces tenemos que tener ahí mucho cuidado porque aunque todos tenemos potencial, todos nuestros estudiantes tienen un potencial maravilloso de parte de Dios, muchas veces como maestros nos dedicamos solo al error y dañamos y lastimamos.
Hoy el estudiante está en otro colegio porque pues su familia tuvo que, por situaciones eh, ya de familiares, volver a un colegio público, pero cuando me lo encuentro, se reincorporó sin ningún problema y pudo avanzar. Es ahí donde decimos cumplimos la obra del Señor. Es ahí donde ser maestros debe marcar la diferencia, pero esos maestros guiados por el Espíritu Santo, esos maestros que creen en el amor que Cristo nos enseñó y nos modeló. Y muchos casos hemos tenido así que afianzan estas leyes del aprendizaje en lo que hacemos y que por eso con toda seguridad les puedo decir que no solamente se deben quedar en la enseñanza de la educación cristiana, sino que podemos trascenderlas a los que tenemos el ejercicio docente. Yo no solamente soy docente, sino que yo soy directora del colegio y constantemente retroalimento a mis docentes en que busquemos el potencial de los niños y lo usemos como una fortaleza para motivarlo y para inspirarlo a fortalecerse en otras áreas. Y lo hemos logrado con amor, con respeto, con aprender a observarlos, sin prejuicios, sin preconceptos. Muchas veces los errores que encuentran, ay, le tocó tal estudiante, las que son maestras, uy, ese es más cansón, uy, ese estudiante es más inquieto, uy, no. Ya cuando usted está llamando el primer día a la lista, ay, este es el niño que me dijeron, no. Y desde ahí ya hicimos mal el proceso porque tenemos un prejuicio equivocado. Ay, ya en nuestra mente lo etiquetamos, el estudiante desobediente, el inquieto, el hiperactivo, bueno, tantas etiquetas que ponemos, el desordenado, el desobediente, el inquieto. Pero en ese primer ejemplo, el maestro Bruce dijo, pero como él tenía una etiqueta diferente, eran los mejores, a él dio su potencial de docente de manera distinta. Entonces ahí nos demuestra que no está en el estudiante, está en nosotros como maestros potenciar las capacidades y las habilidades de nuestros estudiantes y debemos aprender a conectar con ellos desde lo emocional. Y a mí me encanta porque cuando comparto esta enseñanza y bueno, en el trabajo diario de formación y ahorita que hablan tanto de neurolingüística y neuroaprendizaje y en algún estudio de pedagogía cristiana, yo hacía precisamente un ensayo sobre esto, que todas estas nuevas eh, formas de enseñanza o estrategias que hoy se plantean como lo último, realmente eran recursos que usaba el Señor Jesús, que no vimos porque no estudiamos su modelo de enseñar, desde la palabra, desde lo sencillo, desde la conexión emocional, desde el interesarse en el estudiante, desde reforzar desde lo positivo, desde el amor, desde el respeto, desde que el estudiante le entendamos que sí, yo tengo una figura porque voy a enseñar, pero el estudiante también me enseña y me enseña mucho. Entonces es ahí donde nos estimulamos en el amor para las buenas obras. Debemos conectar. El alumno dice acá, proveemos el entusiasmo. Yo tuve un estudiante muy inquieto y en ese observar me llamaba la atención porque su conducta era muy difícil, era muy brusco, era muy agresivo, pero tenía también otro estudiante de otro salón que tenía cáncer. Y él se acercaba a ese niño y se volvía el protector y lo cuidaba y lo llevaba. Y pese a que tenía muchas situaciones de conducta difícil, me llamaba la atención porque con este estudiante era diferente. Y por ahí empezamos a trabajar con él, con su familia, porque era el contexto familiar el que le estaba afectando.
y pudimos ver cómo él también tuvo resultados maravillosos. Muchas veces desdibujamos la percepción del estudiante de sí mismo y eso es lo que afecta sus resultados y su desempeño, pero cuando nosotros lo vemos desde lo mejor, desde ese potencial que Dios puso en ellos, cambia. Las máximas de esta enseñanza dicen, las expectativas existen en todo y sobre todos. Por ejemplo, ustedes cuando se inscribieron a este diplomado, tenían unas expectativas, ¿cierto? Cuando les presentaron el plan de estudios de este diplomado, yo creo que ustedes leyeron cada una de las asignaturas, exploraron la plataforma y sobre esto se crearon una expectativa. Espero buena. Pero siempre tenemos expectativas sobre todas las cosas, sobre las clases en las que nos inscribimos o en las que el Señor nos permite compartir, tenemos unas expectativas. Debemos preocuparnos y ocuparnos y orar para que el Señor nos dé esas expectativas como Él las ve, no desde nuestra humanidad, no desde nuestra percepción, no desde nuestra naturaleza humana, porque entonces simplemente estaremos dando una clase más, sino desde el propósito que Él tiene para este tiempo y para esta enseñanza. Si el Señor lo tiene a usted en esta clase, es porque Él tiene un propósito de que usted aprenda para su reino, para que sea edificado, para que todos, como cuerpo de Cristo, crezcamos. 2, las expectativas tienen un impacto sobre nosotros y sobre los demás. Y estos impactos en los ejemplos y en la explicación que veíamos puede ser positiva, pero también puede ser negativa. Pero como nosotros somos hijos de Dios, con un llamado santo, ¿cierto? Hechos para estimularlos al amor y a las buenas obras, pues tienen que ser buenas, porque vienen del corazón de Dios, ¿cierto? Y es ahí que debemos entender que un principio importante para un buen maestro es la oración. Las expectativas tienen raíces en el pasado. La influencia en el presente e impacto en el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto positivo o negativo. Hablábamos este primer día de los maestros que han impactado nuestra vida y muchos decían, esta persona impactó, esta maestra impactó mi vida y quizás usted no lo habló, pero lo pensó de manera positiva. Dijo, uno de ustedes dijo, es que me ayudó a pagar el semestre, se endeudó por mí. Yo nunca pensé que vio más allá, vio un potencial en usted que decía, no puedo permitir que no termine su carrera, ¿cierto? Pero también lastimosamente está la otra cara de la moneda donde vemos como, este no lo va a lograr, este, como para qué pasa, pero ahí no va a lograr nada en su vida. Eso no, ahí no hay nada. Dios nos guarde de que sean esos nuestros pensamientos, nuestras expectativas. Muchas veces las raíces son por lo que hemos recibido, ¿cierto? Como alumnos, muchas veces desde la perspectiva que tenemos sobre la educación. Hoy leía y decían, ¿cuál es la peor carrera para estudiar? ¿Ustedes qué opinan? Y me puse a ver los comentarios y decían, educación, educación, eso ahorita no sirve, eso no sé qué es. Yo decía, qué triste pensar así. Y el sueldo, y el sueldo, y el sueldo. Pienso que el llamado maravilloso que el Señor hace de ser maestros, de ser, a ocupar ese rol que Él hizo tan perfecto como ser maestros, deberíamos no desestimarlo, sino valorarlo mejor. Muchas veces nos quedamos con eso, con lo que se dice en el entorno, cómo se piensa,
pero nos equivocamos en ello. Y de esa manera impactamos, puede ser de buena o mala manera. Las expectativas son reveladas en nuestras actitudes y acciones. Si yo les voy a hablar de niños, es lo que más conozco, pero creo que a ustedes nos ha pasado a todos en un aula de clase. Es fácil notar cuando a uno le agrada al maestro y cuando no, ¿cierto? Es muy fácil decir, dicen algunos estudiantes, no, este profesor me la tiene al rojo, le dicen acá en Colombia algunas veces. Y el estudiante percibe cuando es amado, respetado, cuando el maestro se interesa por él, pero también un estudiante percibe cuando no. Y cuando el estudiante se siente que, yo soy el malo del salón, el profe que cree que yo no sirvo, entonces sí, eso es lo que voy a hacer. Él igual no espera nada de mí. ¿Qué importa? ¿Qué más da? Esforzarme o no, si él ya lo espera de mí. Quinto, las expectativas son dañinas si son bajas o muy altas. Tenemos que mantener el equilibrio. Podemos también afectar a un estudiante porque a veces no, tiene que ser el mejor y no puedes menos porque es que si no, y por ejemplo en lo académico, si no tienes la nota más alta no me sirve. A veces como papás cometemos ese error. Pero también las expectativas muy bajas, no, él no es capaz, él no va a poder. Tenemos que aprender a desarrollar unas expectativas basadas en esa observación que no hemos hecho nuestros estudiantes y en el potencial que hemos aprendido a descubrir en ellos. Ay, puede. Y conocer sus debilidades no es malo, porque es ahí donde vemos, bueno, esta es su debilidad, listo. Podemos ver cómo le voy a ayudar a sumar en esta, pero vamos a centrarnos en lo que es mejor. Observen esta imagen. ¿Qué vemos ahí? Una bella dama encantada con su caballero de armadura. La expectativa de ella, un hombre, ¿cierto? Con armadura, que la va a cuidar, que la va a proteger, fuerte, ¿cierto? Un hombre valiente, un hombre que la va a llevar al palacio, mira, ya está al fondo del palacio. Mejor dicho, todo lo que ella esperaba. La va a llevar en su corcel, en su caballo, también vigoroso y fuerte. Pero resulta que se quita lo de por fuera y ¿cómo queda? Débil. Ya no se veía tan fuerte ese caballero, ¿cierto? Sin su armadura hasta el caballo se ve débil. A veces fijamos expectativas tan altas y afectamos porque dejamos de ver lo difícil, las debilidades. Fíjese en la expresión de ella. Ya no están mirando ese caballero, ya está es más bien asustada. Si sabemos ser prudentes con las expectativas que nos generamos frente a las diferentes situaciones y en ese caso nuestros estudiantes, no nos va a pasar esto. Debemos aprender a tener expectativas que sean reales y que se puedan cumplir. Entonces, la dinámica es que el maestro forma su expectativa, ¿sí? Yo soy Carlitos, la profesora del grado anterior me dijo que era muy desobediente y yo ya sé que él es el niño inquieto de mi clase. Entonces, este estudiante va a reaccionar a esa expectativa. ¿Cierto? El maestro comunica la expectativa con su conducta. Muchas veces no tenemos que hablar.
con el tono que usamos para referirnos, ay, otra vez usted, ¿cierto? Muchas veces desde lo corporal expresamos la mirada, somos despectivos y lo que vamos a tener es que el alumno reacciona a esa conducta. El maestro confirma su expectativa, sí, es que no era un buen estudiante, yo ya lo sabía. El alumno entonces refleja la conducta esperada y se conforma con la expectativa. Pero si lo hacemos desde el Señor y el maestro forma su expectativa, no desde un prejuicio, sino desde el observar y querer conocer a su estudiante y de ver el potencial con el que el Señor ha puesto en él, el estudiante va a responder. Y la curva que hicimos ahorita va a ser totalmente distinta. Porque si yo veo que alguien cree en mí, vale la pena hacerlo. Y entonces la expectativa, el estudiante, lo que se va a reflejar en la conducta del estudiante va a ser positiva. ¿Que nos demanda? Sí, pero es el llamado del Señor, que debemos hacerlo con amor y con responsabilidad. Porque como maestros daremos cuenta de cada alumno que usted tuvo ahí. Y no estoy hablando simplemente de clases de discipulado o de mensaje cristiano. Ahí incluso en su aula de clase, de todos los estudiantes, daremos cuenta ante el Señor. Tanto el que espera grandes cosas de otros como el que espera poco recibirá lo que espera. Las expectativas motivan a otros cuando son guiadas por el amor. ¿Qué es mejor? Decir a un estudiante, uy, eso está terrible, a decir, te invito a que mejoremos en esto y hagámoslo de esta manera. Yo sé que tú puedes, yo creo en ti. ¿Qué creen que edifica más? ¿Qué creen que exhorta de verdad? Cuando nace un niño, ¿qué le hacemos a él? Lo regamos, ¿cierto? Lo nutrimos, lo alimentamos, estamos pendientes de su cuidado, estamos pendientes de cuánto crece, estamos pendientes de su alimento, papá y mamá y todo el tiempo. Cuando ya empiezan a dar frutos, celebramos con ellos. Aplaudimos sus triunfos y sus logros. Pero también nuestra responsabilidad como maestros y padres es podar lo que no es bueno, lo que quizás hace daño, lo que no da fruto y entender que ese es el llamamiento del Señor. Debemos instruir desde el amor para las buenas obras, pero también para cortar aquello que no edifica, aquello que no es bueno, aquello que no glorifica a Dios. Para que asimismo cuando crezca, cuando sea fuerte en sus principios, él también pueda discipular a otros de esa misma manera, acertada como lo ha recibido. Amén. El meollo de esta ley, esperar lo mejor. Como maestro siempre espera lo mejor de todos tus alumnos.
El maestro debe influenciar el aprendizaje del estudiante ajustando sus expectativas. Si nos levantamos diciendo, ay, otra vez este grupo de estudiantes que ya no me aguanto, o allá está Pablito, que aquí si usted llega a su clase y dice, tengo el mejor grupo de estudiantes y les voy a dar lo mejor porque son lo mejor, y les voy a dar amor y voy a estar pendiente y a este le voy a dar esto y con este, y nos vamos y nos sentamos y nos tomamos otros tiempos igual por fuera de las clases para observarlos, haremos la diferencia. Entonces, en esta ley vemos el maestro, ¿cierto? En lo tradicional no exhorta, hay un desvío al alumno, pero que el llamado es que el maestro no pase de aquí a acá, o sea, simplemente tiene un juicio, no exhorta, no hace el proceso, sino que hagamos el proceso completo, que es examinar, observar al alumno, conocerlo, acercarnos a él, conectar con él, ¿cierto? Descubrir, exponer, describir. Tú hiciste, muy bien, te felicito. No solamente por esos logros que tenga dentro de su clase, sino que como usted lo observa también por fuera, ve, noto que haces estas cosas, qué chévere, qué bueno, maravilloso. Por ejemplo, alguna vez me pasó en una clase de discipulado que entregamos cartillas a todos nuestros estudiantes, ya pues son personas adultas, pues la iglesia había un señor, eh, yo creo que alrededor de unos 50, 60 años, no, unos 60 años. Y en la segunda clase me acerco a él para ver cómo iba y la cartilla decía, me dice, es que yo no sé leer y escribir. Me sentí terrible porque debía haber previsto eso antes y haber diseñado, imagínate, ¿para qué la cartilla? Debía haber diseñado una estrategia diferente para él. Es importante. Entonces empecé a interesarme con él, le dije, no se preocupe, venga yo, y me senté con él y empecé a explicarle a partir de esa segunda clase de otra manera y a trabajar y conocer un poco más. Y el señor se sentía muy mal, obviamente le daba pena, él no quería que ningún estudiante de la iglesia, pues de esa clase supiera, pues que él no sabía leer y escribir. Pero empecé a acercarme y ver las capacidades que tenía y lo que lograba hacer a pesar de no saber leer y escribir. Y empecé a decirle, mire, pero qué maravilloso eso que usted hace. Y él se sintió muy bien. Debemos muchas veces exaltar y luego poner una pausa, esperar. ¿Y por qué debemos esperar? Porque es que no todos están acostumbrados a este tipo de enseñanza. Estamos acostumbrados a la enseñanza tradicional, donde el maestro corrige y muestra lo malo y exalta al que cree que es bueno según el estándar o el sistema. Entonces, hay que darle tiempo al estudiante para que reaccione a esa emoción de cómo se hizo, cómo eso que el maestro hizo hoy me hizo sentir. No se lo esperaba. Ve, yo te vi trabajando en tal parte y qué chévere esa habilidad que tiene. Pensemos en un hermano de la iglesia, en su trabajo para vender, esa habilidad que tienes, esa capacidad, en lo que sea. Muchas veces se sorprende. Y hacemos nuevamente una pausa y lo llevamos a esa expectativa y debemos manifestar. Creo que estás llegando a hacer, creo que puedes hacer muchas cosas si te lo propones.
Creo que tienes la capacidad, creo que tienes la habilidad, que Dios ha puesto en ti cosas maravillosas. Muy bien. Esa es la voluntad del Señor. Y entonces terminamos expresando afecto ¿a quién? Al alumno. Este realmente es el proceso de exhortar. No de ir allá a regañar como a veces creemos que es la exhortación. El manejo. Hablamos de esperar, nos enseña aquí este acróstico. Y dice, primero, establezca contacto visual directo. Y sí que nos cuesta últimamente porque a veces nos desviamos con el celular y nos están preguntando en sí y estoy contestando mientras veo mi celular o los apuntes o lo que estemos viendo. Seleccione sus oportunidades con propósito. Y es aquí cuando los maestros hablamos en el aula de ser intencionales, ¿cierto? Pero no solamente intencionales desde el acto pedagógico, sino intencionales desde el amor, desde la conexión, desde poder generar y conectar esa emoción. Precise sus actividades con creatividad. Recordemos que simplemente llenar un tablero ya, eso no se usa. Ya aprendimos y muchos ejercicios nos han enseñado que ese aprendizaje no es significativo. Escoja sus palabras con precisión que puedan dejar recordación en sus estudiantes, palabras claves. Recurra al uso apropiado del acto. Recuerde que en la primera clase hablábamos del aprender haciendo y era un principio maravilloso que usaba el Señor Jesús en la enseñanza. Actúe con cuidado en su lenguaje corporal, que si usted está comunicando algo, que su lenguaje corporal vaya acorde a él. Recuerde establecer sus expectativas con confianza, ni muy altas ni muy bajas, sino conforme al potencial de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Listo, mis hermanos? ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien. Bien, sí, señor. Yo creo ¿Alguna que yo, inquietud? yo creo que yo me estaba perdiendo algo muy bueno, pero como que me tocó la mejor parte. Bueno, lo importante es que estás acá. Así Bueno, es, hermano. bueno, hermanito Néstor. ¿Quién más? ¿Alguien quiere hacer un aporte de la clase? Bueno, hermana María, creo que me identifico mucho con esta parte de la actitud. O sea, yo creo que nosotros como maestros hemos sido llamados para marcar la diferencia. Y, y realmente por el desconocimiento de tantas verdades, voy a colocar, voy a colocar las dos cosas, el desconocimiento de las verdades espirituales, pero, pero también el desconocimiento de esas herramientas pedagógicas que nos ayudan a, a formar, porque yo creo que todo esto no es otra cosa que formar destinos en las vidas de las personas. Así es. Bueno, eh, me alegra que estén conectados y que sigamos todos aprendiendo de esta clase. Vamos a tomarnos un receso de 10 minutos. Volvemos a las 8:25 para que se paren. Les sugiero que se desconecten de sus equipos, que hagan una pausa activa, que tomen agüita y nos vemos en 10 minuticos. Qué recomendación buena.
Hola. Volvemos por acá a terminar nuestra. ¿Qué lección, qué ley sería? Cuarta lección, ¿verdad? Los invito a No, que... tercero. Sí, tercera, tienes razón. Cada cosa es bien, ley. Listo. Continuamos con nuestra tercera ley del aprendizaje. Permítame, comparto pantalla. Bueno, esta se llama la ley de la retención. Dominar lo mínimo es el principio de esta lección. Quisiera que ustedes abrieran sus micrófonos y me dijeran qué se les viene a la mente con el nombre de esta lección. Vamos a ver. Esmeralda. ¿No está Esmeralda? Yo, maestra. Recordar, hermana. Retener es recordar. Muy bien. ¿Alguien me estaba pidiendo? Dígame. Sí, maestra, y yo creo que la retención sería de parte y parte. Nosotros retener como maestros puntos claves y transmitir puntos claves de retención para reforzar el enseñanza. Muy bien. Muy bien, gracias. Indira. Indira no está. Ivana. La idea es que participemos. Amén. Muy bien. ¿Qué se te viene a la mente cuando con el nombre de esta ley? Si bien dice ley de la retención, debajo dice dominar lo mínimo. Entonces yo creo que puede ser la forma que uno, de la forma que uno educa y que no sé es lo que pienso, y que no todo es para compartir. O sea, saber discernir entre lo que uno puede compartir y lo que no. Pero no sé. Muy bien, Ivana, gracias. Listo. Esta tercera ley habla sobre la retención. Cuando enseñamos algo, pues queremos que nuestros estudiantes lo retengan y no que terminen otra vez como una hoja en blanco, ¿verdad? Pero para ello debemos ser conscientes de muchas cosas. Vamos a hacer este ejercicio. Observen por 5 segundos esta imagen. ¿Qué ven ustedes en esta imagen? Una familia. No, pero todavía no. No opinemos todavía, solo obsérvenla. ¿Listo? La voy a quitar. Y ustedes me van a decir qué recuerdan de esa imagen. Bueno, yo recuerdo, hay un perro con un gato, que el gato está como si estuviera asustado. Frente al perro hay un pájaro que está en un aula, una persona que tiene como un plato de comida en una ventana, también un señor que está con una especie de silla de mecedora y alguien que lo acompaña, y en el piso se ve como si fuera una especie de tortuga. Hay unas flores también que están ahí como una especie de... Eso recuerdo yo. ¿Listo? ¿Alguien recuerda algo más? Las gemelas del columpio. El morrocoy, un morrocoy o una tortuga. Tortuga, muy bien. ¿Qué más recuerdan de la imagen?
Para mí Yo creo, son una, perdón, no, una pareja de ancianos, un abuelo y una abuela, con los nietos. ¿De qué color eran las flores? amarillas y verdes. Rosadas. Muy bien. ¿Qué más recordamos? El columpio. Unas letras en la tortuga. Unas letras en la tortuga. El abuelo creo que está pelando una manzana. Sí. ¿Y qué letras tenía la tortuga? Pero por ahí. APL. 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 Muy bien. Bueno, esto es una forma de mostrar que nosotros necesitamos recursos visuales para aprender. Quizás este recurso visual nos sirva para enseñarle a alguien cómo puede ser la vida en el campo, ¿cierto? Cómo se vive en el campo rodeado de animales, de la naturaleza, del compartir en familia, y cómo los detalles siempre son importantes. Es importante entender que la retención se logra en la medida que usamos diferentes recursos, entendiendo que algunos somos auditivos, otros somos más visuales, otros aprenden haciendo, pero debemos generar en nuestra enseñanza, podemos recurrir a los diferentes recursos para que se logre y se alcance el aprendizaje. Lastimosamente, algunos maestros, no de este seminario, no de este diplomado, yo sé que no, piensan que el alumno es alguien donde simplemente, perdónenme la palabra, aquí en Colombia lo usamos, embutimos información y le entregamos información y más información y más información. Y no nos damos cuenta que se está llenando y ya va a explotar. Ni siquiera, y queremos además que en esta forma absurda de llenar de información y dar información y dar información, ellos retengan y aparte procesen lo que se están dando. Es muy difícil lograr el aprendizaje, causar el aprendizaje de esta manera. Por eso en esta mentalidad vamos a usar este principio de la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Recordemos que en este tiempo, y yo creo que todavía en este tiempo sigue siendo la misma responsabilidad, la educación es de los padres. Eran los padres los responsables de enseñar a sus hijos. Entonces, el Señor les enseñaba, les recordaba a través de este pasaje. Primero, el primer principio es enseñarles a amar a Dios, ¿cierto? Pero también que esas palabras tendríamos que llevarlas al corazón y repetirlas y avalarlas. Y cuando estén por el camino y al acostarse y cuando se levante, incluso en sus trajes, las ataban y las escribían como señal. En los frontales entre sus ojos las ponían, en las paredes de las casas, de tal manera que todo el espacio fuera reflejando el aprendizaje al cual se quiere llevar.
Eso nos muestra que el Señor nos habla de usar diferentes estrategias para poder retener el aprendizaje, no solo una. Y en todas ellas nos lleva a involucrarnos, tanto el maestro como el alumno, en el aprendizaje para lograr la retención que se espera, pero también habla de llevarla al corazón, es decir, que hay que procesar. No podemos pensar que vamos a afianzar un aprendizaje si no lo hemos comprendido, si no lo podemos aplicar, si no sabemos cómo interpretarlo. Por eso cuando ustedes hacían el ejercicio de hacer su propio concepto de pedagogía, su visión acerca de la pedagogía cristiana tuvo que cambiar porque ya no era lo que otro dice, sino que eso los tuvo que llevar a leer, a profundizar, a quizás volver a revisar qué conceptos, qué palabras claves son importantes y ya construyeron ustedes su propio concepto, es decir, que tienen su propia definición clara sobre lo que es. Así debemos causarlo. El modelo. Recordemos que un maestro, si tú quieres ser un gran maestro, lo primero que tienes que hacer que es amar a Dios. No podemos pensar que podemos ser buenos maestros si no amamos a Dios, porque si vamos a enseñar del amor de Dios, pues primero nosotros debemos amar a Dios. ¿Y cómo nos enseñaba la palabra? Que debemos amar al Señor. Con la mente, con el cuerpo y el alma. Con todo, ¿cierto? Debemos amar al Señor. ¿Quién es? Dios. Y hacer lo que su palabra dice. No solamente amarlo, decir yo amo a Dios, porque si yo no obedezco su palabra, pues ¿qué nos enseña el Señor? Soy mentiroso. ¿No es cierto? ¿Cómo reflejo el amor del Señor? Que yo lo amo realmente obedeciendo su palabra y atesorándola en mi corazón. Entonces, para ser grandes maestros, lo primero que tenemos que hacer es atesorar la palabra de Dios. Y en este sentido, llevar al estudiante a amar a Dios, a atesorar la palabra en su corazón y que él también pueda vivirla. Pero si yo no lo hago primero, yo no puedo hacer que él lo haga. Yo no puedo llevar a un estudiante a lo profundo del Señor si no lo hago. Permítame. Disculpe. El hermano Néstor quiere hablar. Maestro. Sí, es que, hermana María, ese versículo que usted acabó de leer en el proceso del aprendizaje, en el proceso de captar, realmente nunca me había detenido a pensar en esto, porque es que ahí habla de varias cosas. Dice que las repetirás, las escribirás, o sea, cómo hay una buena percepción y cómo eso puede impregnarse, ¿sí? Dentro del corazón de una persona. O sea, que no solamente puede funcionar un solo método, se necesitan varias cosas. Y realmente ahí yo puedo ver la parte visual, la parte hablada, o sea, la parte declarada, que es lo otro. A ver, meditar. ¿Qué Muy podría bien, añadir sí, ahí, Manu? así es. Entonces, entonces realmente nosotros encontramos que en la palabra del Señor, todas esas herramientas para que haya una buena enseñanza.
para que haya un buen aprendizaje. Muy bien, exacto. Entonces, precisamente, es ahí cuando yo les digo que los recursos ya el Señor nos dio, Él ya nos enseñó cómo hacerlo. Están en su palabra y nuestro deber es descubrirlos, ¿verdad? Pero a través de estas leyes hoy lo estamos haciendo. Entonces, ¿cómo enseñamos? ¿Cómo el maestro que ama a Dios, que obedece su palabra, pues va a llevar a amar a Dios, a su alumno, a atesorar la palabra en su corazón y a vivirla a través de enseñar los principios, a través de inculcar, de repetir, de accionar de diferentes maneras, de buscar diferentes impresiones, diferentes estrategias visuales, ¿cierto? Diferentes ejemplos, métodos, recursos. Escribir, que hoy lastimosamente es una actividad que hemos desplazado y descalificado. Ah, ya escribir, no, este es el computador, es que incluso yo pongo activo el audio y él me escribe, pero es que el escribir es importante y necesario en el proceso de la retención. Cuando usamos e implementamos este modelo, logramos el propósito, que es poder retener, en este caso, los principios fundamentales de la palabra de Dios para aplicarla, para vivirla y sobre todo también para atesorarla en el corazón. ¿Cuáles son las máximas de esta ley? Primero, la retención de los datos por parte del alumno es responsabilidad del maestro. Ah, no, yo ya le enseñé y si él no se aprendió, no es problema mío. No. Cuando planeamos nuestra enseñanza, debemos ser intencionales con el fin de que las estrategias que usemos, entendiendo lo que hablamos hace un rato, si nuestros estudiantes, que son diversos, son auditivos, aprenden visualmente, aprenden haciendo, y debo incorporar estos recursos al fin de que provoquemos ese aprendizaje. Dos, la retención de los datos es efectiva tan solo después de que son comprendidos. Si yo a un estudiante le doy una definición y le digo apréndasela con unas palabras difíciles que no corresponden a su entorno, que no conoce sus significados, pues no solo va a ser difícil aprendérsela, que si logra memorizar eso, será momentáneo. Pero si por el contrario yo le doy a mis estudiantes las herramientas de que lo que entrego sea sencillo, que puedan comprender, que entiendan el significado, que sepan cómo llevarlo a un ejemplo, cómo ponerlo en práctica, es mucho más fácil que el estudiante lo retenga, ¿cierto? La retención aumenta en la medida en que el estudiante o el alumno reconoce la relevancia del contenido, reconoce lo que es realmente importante. A veces saturamos y decimos tantas cosas y muchas cosas a la vez, pero no hay una relevancia, no hay un orden, no hay una estructura, no hay un fin. Entonces se pierde el aprendizaje. La retención requiere que el maestro enfoque los datos que sean más importantes. La información es importante, pero cuando la tenemos estructurada y organizada, sabemos hacia dónde vamos y con ese propósito de aprendizaje podemos ver cuáles son los puntos esenciales que él pueda retener con facilidad. Por eso hablamos de lo mínimo. No podemos pretender que, que lo memoricen todo. Por eso en ese ejercicio hablamos, las palabras claves son importantes. La retención arregla los datos de tal forma que sean fáciles de memorizar. La retención requiere reforzar la memoria a largo plazo a través de un repaso sistemático. Entonces veíamos el ejemplo tal como el hermano Néstor nos compartía hace un momento y como veíamos en la palabra del Señor, diferentes formas, la escribimos,
las estudiamos, hacemos un ejercicio, si podemos hacer algo manual, lo hacemos, lo llevamos cómo lo puedo aplicar en mi vida y buscamos todo ese repaso sistemático para lograr y provocar esta retención. La retención requiere menos memorización, más aplicación. Está muy bien aprender la palabra del Señor. Está muy bien memorizar la palabra del Señor, pero está mucho mejor y es más eficiente cuando la interiorizamos, cuando la llevamos al corazón y cuando sabemos cómo aplicarla. Cómo aplicar esos principios que están en la palabra de Dios para mi vida. Cuando bajamos el aprendizaje de esa manera es útil y por eso es más fácil aprender. Pero cuando es algo que no entiendo cómo aplicarlo, que no sé si es para mí o para otros, pues se puede perder. Muchos maestros llegan a clase de esta manera. Depositan una cantidad de información, saturan y creen que entre más van a ser mejor y no les importa simplemente sino impresionar, contenidos difíciles, lecturas, complejo, pero al final los estudiantes que quieren hacer en esta imagen salen corriendo, ¿cierto? Ese no es el objetivo. Antes de la clase, el maestro investiga y busca el contenido, lo bosqueja, lo prioriza y lo desarrolla. Eso es un ejercicio normal que se hace para la enseñanza. Durante la enseñanza desarrollamos el contenido, practicamos juntos, dibujamos según la prioridad, jugamos, escribimos, cantamos, recitamos, lo conversamos. ¿Qué puede pasar de esto? Después de esto, esperamos que lo use para el resto de su vida, ¿cierto? Porque hemos hecho un ejercicio completo. El meollo de esta ley, dominar lo mínimo. El maestro debe capacitar a los estudiantes para gozar del dominio máximo, del mínimo irreducible. ¿Eso qué quiere decir? Que podamos identificar, que podamos llevar a los estudiantes de que todo lo que vimos hoy, ustedes puedan entender lo clave de la enseñanza y esas claves poder aplicarlas. Hablamos de mucho, de ejemplos, de compartir, de muchas cosas, pero debemos tener claros los puntos principales de la enseñanza o de el aprendizaje que queremos causar. La retención, las máximas, represente los datos en un cuadro. Es una recomendación. Exponga los datos con un drama. En este caso, mira, estamos usando un acróstico. Transfieran los datos con el alfabeto. Exhiba una asociación entre los datos y objetos o acciones. Note los datos con una historia. A veces podemos iniciar con un ejemplo, un dato curioso sobre el tema que queremos enseñar. Podemos usar la música para expresar. Resuma los datos con diagramas y gráficos. Recordemos que cuando hacemos un aprendizaje o una enseñanza y nos apoyamos en recursos visuales, aumentamos el porcentaje de retención. ¿Listo, mis hermanos? Así culminamos nuestras 2 lecciones del día de hoy, pero la idea es que, y la invitación es a que mediten sobre lo que hoy hemos estudiado. Estaremos subiendo parte del material. Bueno, ustedes ya tienen la lección 3 desde la clase pasada. Que mediten en ella y que piensen de qué manera pueden aplicarlo a través de esos procesos que usted desarrolla como maestro.
No solamente hablemos de los que son maestros en las diferentes instituciones, o quizás que son maestros en la iglesia. Todos enseñamos. Les enseñamos a nuestros hijos, les podemos enseñar a nuestras familias cuando compartimos la palabra de Dios de diferentes maneras, pero cuando usamos los recursos adecuados, como el Señor nos enseña en su palabra, podemos alcanzar ese propósito. Y recuerden el primer principio antes, que es orar y ser guiados por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos inspira, Él es el que nos revela, Él es el que causa ese efecto en el corazón del alumno, del estudiante. En la última clase vamos a tener una tarea que recoge cada una de estas clases. Lo digo para ustedes que lo vayan adelantando poco a poco. ¿En qué consiste? En que ustedes de cada clase van a lo que impactó y cómo cree que usted lo puede aplicar. Entonces, esta lección 1 creo que la puedo aplicar de esta manera. De la lección 2 la puedo aplicar de esta manera. Y así hasta la lección 7. En la medida que usted vaya adelantando, pues no se va a quedar hasta la última lección y no va a sentir que se acumularon, y aprovecha para que si lo hacemos, por ejemplo, en esta misma semana, usted pueda afianzar los aprendizajes que hemos tenido hasta esta clase. Antes de cerrar, entonces vamos a orar. Le invito a la hermana que me apoye en el cierre de de esta clase en oración, y los despido y espero verlos nuestro próximo martes. Hoy dudé que los viera porque tuvimos una dificultad de energía donde yo vivo, hubo un daño y estuvimos casi 6 horas sin energía, pero Dios es fiel y aquí estamos. Nos Hermana disfrutó todo. Esmeralda, ¿tiene una pregunta? Señor, ¿quién tiene una pregunta? La hermana Esmeralda. 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 Buenas noches, hermana. Es que estaba revisando el material que está en recursos, solo llega hasta la ley número 2. Esta última ley que nos no está ahí, no aparece ahí todavía. Esta es la Entonces, primera clase. Esa es la 1 y 2, que fue la que dimos la clase pasada. Sí. Hoy subiremos este material y cada clase, a la medida que vayamos avanzando, incorporaremos los temas adicionales. Listo, muchas gracias. Vale. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? ¿No? Listo. Hermana Angelita, oremos y para despedir la clase. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, todo este tiempo en que tú nos has hablado en esa gran responsabilidad que tenemos al tener que dar a conocer tu palabra y a nuestros hermanos, Señor, en sus diferentes roles como padres, como pastores, como maestros, ya sea en la actividad fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, Señor. Sabemos, Padre, que solo tú pones el querer como el hacer en nosotros, y que este conocimiento despierte ese interés en hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por los maestros que, que cada uno ha tenido y que seguramente hemos de recordar sus enseñanzas. Gracias, Señor, porque tú preparaste todo para esta clase en medio de las dificultades técnicas y de energía y de todo, Señor. Gracias, Padre, porque tienes cuidado de nosotros. Permite que cada uno de nosotros pueda descansar en esta noche, meditar, Señor, en lo que hemos visto, y sobre todo, Padre, que tu Espíritu Santo revele cómo enseñar, cómo asumir esa responsabilidad
de que en el maestro es el factor, es el agente más involucrado, más comprometido, Señor, con el aprendizaje, con la enseñanza. Bendice, Señor, a cada uno de los que hemos estado aquí y te damos muchas gracias por esta bendición. Bendice a la profesora, nuestra hermana Yesmi, Señor, por su compromiso para con esta enseñanza. Gracias por cada uno, Señor, de los que hemos estado aquí. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te damos gracias. Muchas gracias. Amén. Listo, hermanita, muchas Amén. gracias a todos. Dios les Amén. bendiga. Hermana María, yo le pregunto, ¿hasta cuándo tengo plazo para mandar el resumen de la primera? ¿Esta semana lo puedes enviar? Muchas gracias por ayudarme. Sí, no. Feliz bendecido. Gracias. Hasta luego.